Con democracia. 6 de la mañana con 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar y dar la cordial bienvenida a la doctora Clara Paz y al doctor Armando Camino para hablar precisamente de este tema de los problemas psicológicos y la depresión en la población ecuatoriana como secuela de esta pandemia por el COVID-19. Y partimos de un hecho. Hemos revisado una investigación de la UDLA, la Universidad de las Américas, una investigación importante, resultados que han sido revelados sobre los síntomas que han sido comparados de depresión y ansiedad que presentaban los pacientes confirmados y pacientes sospechosos. Doctora Clara Paz, muy buen día, bienvenida a la revista de opinión Democracia. Partamos de un hecho. ¿Cómo ha impactado psicológicamente no solo a los contagiados, sino a los sospechosos de contagio? Buen día. Buenos días y muchas gracias por el espacio y especialmente muchas gracias por tomar en cuenta este tema tan relevante e importante como es la salud mental, ¿no? Durante la época de la pandemia nos hemos centrado bastante y los medios de comunicación se han centrado bastante y claro, es notorio sobre la emergencia en la salud física y en el bienestar de los individuos de manera física. Sin embargo, el tema de la salud mental ha sido un poco relegado, pero va tomando notoriedad. Y lo que usted hablaba es justamente el estudio que hicimos nosotros. Yo fui parte del estudio en la Universidad de las Américas, que fue uno de los primeros estudios que hicimos al inicio de la pandemia, con datos entre marzo y abril del año 2020, ¿no? Y ahí fue cuando comparamos los pacientes confirmados de los sospechosos por COVID-19. Todos ellos estaban dentro del cerco epidemiológico. Y lo que en ese momento encontramos es que no había diferencias, ¿no? Ambos tipos de pacientes, tanto confirmados como sospechosos, tenían síntomas de ansiedad y depresión en el mismo porcentaje, que más o menos era entre el 20 y el 30%, entre los dos, ¿no? Por eso, esto quería decir que la presencia del COVID-19 no era definitorio para indicar los síntomas, pero sí, más bien, el estar con el virus, ¿no? El tener el virus, ser un caso confirmado. Sin embargo, parece ser que la situación del COVID-19 afectó a todas las personas por el hecho de ser una situación que cambió nuestra vida social durante todos estos meses, ¿no? Nuestra forma de cómo vivimos, de cómo interactuamos. Y eso definitivamente afecta directamente en cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos y lo que puede llevar a producir síntomas de depresión y ansiedad. Estoy hablando exactamente de síntomas, ¿no? No directamente de diagnósticos. Porque para poder tener un diagnóstico de una persona sobre depresión y ansiedad, hay que hacer una evaluación profunda y nosotros lo que hemos evaluado, ya que hemos hecho con cuestionarios distribuidos online, porque es la forma en que hemos podido tener contacto con las personas, solo podemos recuperar los síntomas existentes, pero no podemos crear diagnósticos. Así que los reportes son sobre los síntomas. Doctora Paz, siendo sobre los síntomas, quizás es bueno diferenciar si hay cambios entre los pacientes sospechosos y quienes han tenido diagnóstico confirmado. Lo que dicen nuestros datos es que no existen diferencias. Ambos tipos de pacientes tienen los mismos síntomas. Incluso este fue el primer estudio que hicimos. Nosotros hemos hecho estudios durante toda la pandemia y también tenemos ahora estudios que ya hicimos con datos que fueron ya en junio y hasta agosto del 2020, pero ya no nos enfocamos en las personas dentro del cerco epidemiológico, sino como ya sabíamos que la afectación no era específicamente para las personas que tienen el virus, que habían contraído el virus, sino también para la
comunidad en general, hicimos con pacientes de la comunidad en general, que en ese momento no se habían contagiado con el virus, que tampoco habían estado dentro del cerco epidemiológico, y lo que encontramos es de nuevo que tenían niveles de depresión y ansiedad similares a pacientes que podrían haber tenido el virus. Por lo tanto, confirmando nuevamente que las afectaciones tienen que ver más con la situación social que se está experimentando. Bienvenido al doctor Armando Camino. Leíamos el informe, como nos ha descrito la doctora Clara Paz, e incluso una comparación que se hacía con la población de China, y se determinó que la prevalencia de ansiedad había sido mayor en Ecuador, con una depresión menor que los pacientes confirmados en China, doctor Camino. Mientras retomamos el contacto, quisiera trasladar esta pregunta a la doctora Clara Paz, lo que le decía dentro de este estudio, la prevalencia de ansiedad en una comparación con China. ¿Cuál fue el reflejo de eso? Ya, claro, tenemos que tomar en cuenta que estos datos son al inicio de la pandemia y China estaba viviendo una situación diferente a la que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Ellos ya habían estado pasando por un tiempo, ¿no? Tenían un tiempo más extenso de pandemia que el nuestro. Ellos fueron los que comenzaron con la pandemia, tenían un tiempo más extenso que el nuestro. Estas diferencias, aunque resaltan, tenemos que tomarlas con cuidado, ¿no? Es algo que evidenció en ese momento que podría estar pasando. Por eso nosotros también en el artículo decimos es algo que hay que tomarlo con cuidado. Pero después hemos ido viendo, ha ido evolucionando la pandemia. Sí vemos que nuestros resultados, lo que vemos en el Ecuador, con datos que ya hemos recolectado después, también vamos confirmando que son similares, los porcentajes son similares. Por lo tanto, no creemos que hay que darle como una explicación que pueda decir por qué nosotros hemos tenido más síntomas o no, porque fue específico y por las muestras que teníamos en ese momento. Hay que notar que en ese momento nosotros teníamos alrededor de 759 pacientes, ¿no? Entonces, era una muestra representativa, pero muy pequeña, ¿ya? Entonces, pero con lo que hemos visto, con el progreso de la pandemia, no creemos que sea necesario poder dar una explicación, una interpretación más allá de que sí puede ser que en ese momento, por la diferente situación que se estaban viviendo, haya existido esta diferencia en los síntomas, pero después hemos visto que los síntomas se parecen en ambos países. Y también no solo entre China y Ecuador, sino hemos hecho comparaciones con otros países y vemos resultados similares. Doctora Paz, un tema que leíamos en el informe y que daba cuenta respecto de los síntomas de salud mental en la población ecuatoriana. ¿Cuál ha sido la magnitud? Sabemos que este informe importante fue de comienzos y ustedes han hecho el seguimiento, pero ¿cuál ha sido la magnitud, el impacto de estos síntomas de salud mental en la población ecuatoriana que fue medida? Ya. Lo que nos dicen, esto tenemos en cuenta que este primer estudio fue solo con pacientes que estaban dentro del cerco epidemiológico. Más avanzada la pandemia, hacemos este otro estudio que ya es con personas de la comunidad en general y que la mayoría de esas personas no había experimentado, no se había contagiado con el COVID-19. ¿Ya? Lo que ellos nos dicen después de que estos datos ya fueron tomados, como les había dicho, en junio y agosto del 2020, en ese momento las personas de la comunidad en general decían que la mayor parte de ellos indicaron que los problemas de salud mental, haber tenido problemas de salud mental en el pasado, y que pero muchos de ellos, del 87.6%, ya decían que no habían tenido estos problemas durante la pandemia. Eso nos sorprendió bastante, ¿no? Porque era un porcentaje bastante alto que decía que no tenían problemas de salud mental durante la pandemia. Sin embargo, sí había un 41% que dijo, yo siento que algo hay diferente en mí desde que comenzó antes de la pandemia, ahora hay un poco de malestar, ¿no?
Aunque tengo bajos síntomas de depresión y ansiedad y estrés, que es los que nosotros medimos, sí indicaban que tenían o sea, comparando su situación en cómo estaban antes de la pandemia, ahora sí sienten malestar psicológico. Y parece ser que, y esto es algo de resaltar, los grupos más afectados fueron las mujeres y los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes son aquellos que tienen entre 18 a 29 años, ¿no? Y puede ser que esto haga referencia a la presencia de mayor malestar en estos grupos, ya que estos grupos fueron los que tuvieron que encargarse o tuvieron un cambio más dramático en sus actividades durante el COVID-19. Por ejemplo, las mujeres, por su rol, muchas de ellas tuvieron que encargarse del cuidado de sus hijos y algunas combinar el trabajo y además el estar con la familia, el cuidado de la familia en el mismo espacio, ¿no? Dentro de la misma casa. Por eso puede ser evidente esta presencia de mayor malestar. Y en los adultos jóvenes, porque muchas de las tareas específicas del adulto joven, como son el socializar, el poder estar educándose, cambiaron durante la pandemia. Entonces, por eso puede ser la explicación de que estos grupos hayan tenido mayores síntomas. Quisiera dar la bienvenida al doctor Armando Camino, si nos escucha, en la revista de Opinión Democracia, aquí Buscando la Verdad, a propósito de esta investigación que desde el comienzo de la pandemia, año 2020, se había realizado y que ilustró estudio para caracterizar la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en los pacientes confirmados y sospechosos por COVID-19. Nos explicaba la doctora Clara Paz este impacto que ha habido en la población medida. ¿Cuál es su lectura de esta situación? ¿Cómo incide en el tema de depresión, de ansiedad de quienes fueron consultados, sea contagiados o no contagiados? Doctor Armando Camino, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato conversar con respecto a los temas de las enfermedades emocionales o las enfermedades psiquiátricas. Desde hace 2 años aproximadamente se viene trabajando mucho en lo que tiene que ver con la información, capacitación y educación permanente sobre las enfermedades psiquiátricas. Y se ha podido ir superando paulatinamente el estigma de que se generó o se ha generado durante tantos años con respecto a padecer una enfermedad. La pandemia de COVID-19 transformó el modo de vida y nos ha transformado a todos y el modelo que tenemos ahora. Tal es así que ahora ya se habla de los términos que el COVID llegó y llegó a quedarse. Y como tal tenemos que nosotros, los seres humanos, tenemos que volvernos a adaptar a esta nueva anormalidad, es realmente considerada como la nueva normalidad. Mucha gente realmente todo este proceso de COVID-19, cuarentenas, post-cuarentenas, aislamientos, ha interpretado mal el término. Seguimos hablando de las medidas de bioseguridad, que es el distanciamiento social, pero mucha gente ha malinterpretado como aislamiento social. Dentro de los factores etiológicos o desencadenantes de las enfermedades psiquiátricas o emocionales, el problema en el entorno influye mucho en esto. Y tal es así que en el primer trimestre de marzo, abril y mayo del 2021, se realizó una investigación realmente aquí en Quito, una investigación para saber en qué nivel emocional nos encontrábamos o la población se encontraba en ese momento. Y tal es que los resultados que nos vertieron en esa investigación, que será prontamente publicada en revistas indexadas, es el hecho de que más del 36% de la población en el primer trimestre de la cuarentena comenzó a presentar sintomatología ansiosa depresiva. Tal es así que el primer reporte que nos dio fue de más del 36% de población que presentó espectro ansioso y espectro depresivo. Y de este 36%, el 84% era el espectro ansioso y el 12.20% era el espectro depresivo. Para ese modelo, para esa ocasión, estábamos hablando que prácticamente ya se comenzaron a duplicarse la sintomatología.
Con esa información se utilizaron otras variables para ver qué sucedía con lo que estaba pasando con todos nosotros, que los ritmos circadianos de sueño-vigilia se alteraron. Entonces ese termostato que tenemos para dormir y estar despiertos se corrió 2, 3 horas, o sea, ya no dormíamos normalmente 10 de la noche, sino 12, 1 de la mañana, y por lo tanto el despertar era más tarde. Entonces ese termostato se alteró y se pudo demostrar que en más del 56% de esta población investigada, ¿sí?, se pudo demostrar que hubo prácticamente el insomnio, y dentro de este insomnio, el que más afectó realmente fue el insomnio inicial, fue la dificultad para conciliar el sueño. Luego estuvo en los despertares tempranos, o sea, se levantábamos, nos despertábamos a la madrugada y ya no podíamos dormir. Y en un 16% teníamos el insomnio intermedio. Estos datos se obtuvieron realmente en la forma inicial. Hoy actualmente estamos hablando, ya que en el Ecuador, en esta nueva post-cuarentena, hablamos de que el espectro ansioso depresivo es probablemente más del 27%. Como tal, hemos visto que se ha triplicado la sintomatología. Alguien me preguntaba y me dice, ¿cómo pueden, o sea, lamentablemente las investigaciones aquí en Ecuador no las podemos hacer seguidas, pero nos hemos dado cuenta de que la medicación de mi especialidad al momento está agotándose. Y tal vez así que muchos medicamentos hipnóticos al momento no hay en el mercado. Entonces la explicación es que se acabaron antes del tiempo programado, por lo tanto se justifica que aumentó la sintomatología. Eso implica, doctor Camino, que hubo que tomar dosis de tranquilizantes, de calmantes, para poder ir a una relativa normalidad. No necesariamente para calmantes y tranquilizantes, no. Comenzar a hacer en los pacientes que sintomáticamente ya justifican iniciar un tratamiento, porque el espectro ansioso depresivo, quiere decir, yo presento ciertos síntomas, pero muchos de ellos ya debutaron con episodios depresivos y otros con trastornos de ansiedad, y muchos de ellos inclusive se dispararon a polifármacodependencias, y por lo tanto o sea, hay muchas patologías que se dispararon. Tal es así que nosotros los psiquiatras hoy estamos hablando ya de enfermedades raras en psiquiatría, o enfermedades que han mutado también. Esta cuarentena no solamente nos llevó a cambios de comportamiento, sino nos llevó realmente a generar enfermedades emocionales. Y tal es así que la demanda de pacientes de los hospitales psiquiátricos y unidades psiquiátricas o unidades de salud mental en el país, la demanda se ha incrementado. Y como tal, uno de los síntomas patognomónicos de las compensaciones en las personas en tiempo de cuarentena y post-cuarentena que estamos viendo ahora, y la incertidumbre futura, es la generación, es el trastornos del sueño. Y como tal, una de las responsabilidades de nosotros los médicos psiquiatras es llegar a estabilizar ese famoso termostato del sueño y la vigilia. Porque una persona que no duerme, se altera todo el sistema, todo nuestro organismo en cascada. Y tal es así que les voy a poner un ejemplo. El hecho de que nosotros no dormimos adecuadamente, no tenemos nuestro tiempo para recuperarnos, almacenar la información y tener ese metabolismo más bajo, nos lleva al agotamiento posterior. Y por eso se está hablando ahora del famoso burnout. Tal es así que las unidades de ahora de COVID, que ha aumentado el ingreso, la incidencia y la prevalencia de COVID con esta nueva cepa, lamentablemente nuestros médicos de primera línea están agotados, porque hacen turnos extenuantes, descansan poco, la presión, el estrés situacional, los factores socioambientales en los que está viviendo al momento están generando agotamiento, no físico, es el agotamiento emocional. Y como tal, la prescripción de un tratamiento es indicativo para la estabilidad emocional. Explíquenos, doctor Camino, ¿cuántas horas debiera dormir? Quizás hay diferencia entre el niño, el adolescente, el adulto mayor. ¿Cuál es el promedio de horas que debiera dormirse en una época normal? A ver, cuando hablamos de los niños duermen más horas. Mientras más grandes nos vamos haciendo en edad, dormimos menos. Pero un sueño reparador es de 6 a 8 horas. El sueño hay que saberlo interpretar. No es solamente dormir, sino es llegar a las fases del sueño, y las fases del sueño, que es el REM y el no REM, nos dan la facilidad y la posibilidad electrofisiológicamente
de ver si llegamos al sueño profundo, que es el sueño reparador. Pero si todos nosotros estamos alarmados, estamos con incertidumbre, el temor, el miedo, estamos nosotros no dando la oportunidad de poder llegar a la fase 3, 4, que es el sueño profundo, y nos quedamos en la fase 1, 2, el sueño superficial. Y tal vez así que nos despertamos y al día siguiente seguimos con sueño y seguimos justificando que hay una hipersomnia diurna. Por eso uno de los retos que tenemos ahora, los médicos psiquiatras que trabajamos y los neurólogos que trabajamos en los trastornos del sueño, es tratar de regular a la mayor cantidad posible y el mayor tiempo posible, ojalá sea más corto, para que ese termostato, que yo siempre lo digo, comparemos el agua caliente y el agua fría. Solo cae agua fría. Si no regulamos el termostato, no podemos sacar un agua templada. Entonces la idea es llegar a regular las horas de sueño y las horas de vigilia que teníamos en la antigua normalidad, porque actualmente esta nueva normalidad tenemos que volvernos a readaptar. Doctora Clara Paz, con esta ilustración que nos ha hecho el doctor Armando Camino, este encierro desde el comienzo, desde marzo del 2020, ¿cómo impactó en la ansiedad y en el estrés? O sea, como yo le he comentado, ha sido claro, los números van cambiando. En esa época, cuando comenzó la pandemia, que teníamos los datos, se hablaba de entre el 27 al 30% de personas que estaban afectadas. Pero como hemos ido avanzando, sí, ha cambiado estos niveles de ansiedad y depresión y ahora son más evidentes, ¿no? Y como decía el doctor Camino, claro, también se ha hecho una evidencia de que hay más personas que consultan, ¿no? Hay más personas que van a la consulta, sea psiquiátrica o a la consulta psicológica. Y algo que apuntaba el doctor Camino, que es bastante relevante y que también habíamos tenido evidencia nosotros en nuestros estudios, es que habíamos visto que las personas que tenían mayores niveles de depresión y ansiedad, estaba relacionado esto con que eran personas que en ese momento no mantenían horarios adecuados, ¿ya? El mantener horarios adecuados, es decir, rutinas, la rutina diaria que tenemos para poder comer, para poder dormir, mantener las horas de sueño, las personas que no tenían esto, se evidenciaba con la presencia de síntomas. Probablemente después del tener síntomas también evolucionado en que otra vez se tengan problemas de sueño, pero es evidente que hay que regular esto, ¿no? Que también pueden existir algunos cambios conductuales en el individuo que pueden ayudar a reducir estos síntomas. Y lo que nos dice la evidencia es que estos cambios conductuales son la práctica de ejercicio, ¿no? La práctica de ejercicio que puedan completar, que es al menos de 150 minutos a la semana. Con eso es suficiente y es hacer la práctica de ejercicio, reduce estos síntomas. También reduce los síntomas, como había dicho, el tener rutinas que se mantengan alrededor del tiempo, o sea, que tengamos rutinas y horarios para poder ir a dormir, para poder ir a comer, ¿no? Y que se mantengan, ¿no? Que no haya cambios. Y también en su momento lo que nos parecía importante es que hay que estar informados sobre la situación del COVID-19, pero no hay que sobresaturarnos de esta información. Lo que teníamos en nuestros datos es que las personas que consultaban más de una hora acerca de temas del COVID-19, más de una hora diaria acerca de temas del COVID-19, tenían mayores síntomas de ansiedad y depresión. ¿Ya? Entonces, estos son algunos cambios conductuales que probablemente las personas pueden hacer y también se podrían relacionar con una reducción de los síntomas experimentados. Doctora Paz, esos síntomas, los que usted señala, ¿cómo se reflejaban con esta depresión y con esta expresión de ansiedad? Bueno, nosotros recolectamos datos a través de cuestionarios psicológicos, ¿no? Estos cuestionarios psicológicos tienen una serie de preguntas que tratan de entender estos síntomas, ¿no? Los síntomas específicos. Por ejemplo, con respecto a la depresión, se hacen preguntas que tienen que ver con el sueño, si hay
si las personas están durmiendo más o durmiendo menos. También se les pregunta acerca de la alimentación, si tienen más, si están comiendo más o si tienen más apetito o si tienen menos apetito. También se les pregunta de la energía, ¿no? ¿Cuánta energía tienen? ¿No? Si han sentido que ha cambiado. Y también es muy importante en esto con respecto a la depresión. Con respecto a la ansiedad, en cambio, se les pregunta sobre síntomas que tienen que ver con este estado de nerviosismo, de ansiedad constante o si han tenido miedo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los síntomas. Pero con los cuestionarios psicológicos solo hacemos esto, hacer preguntas específicas sobre estos síntomas y lo que hemos hecho es con cuestionarios que se han usado estandarizadamente justo antes de la pandemia. Ahora han aparecido cuestionarios específicos para la pandemia. Sin embargo, todavía no hay evidencia de propiedades psicométricas que nos ayuden a entender que sí podemos aplicarlos, ¿no? Pero en algunos ya se han comenzado a aplicar estos cuestionarios específicos para decir cómo son los síntomas específicos durante la pandemia. Nosotros recolectamos información a partir del uso de cuestionarios que ya se usaban habitualmente, no solo en la investigación, sino en la clínica, para poder evidenciar los síntomas tanto de ansiedad y depresión. Doctor Armando Camino, por favor, ilústrenos cómo enfrentar la depresión y la ansiedad a sabiendas de que hay que estar conscientes, esta pandemia no ha pasado, no va a pasar al mediano plazo y debemos convivir con ella. Sí, una cosa importante, yo siempre sigo diciendo, y estos medios por los que estamos en este momento, no solamente hemos trabajado desde ahora, venimos trabajando inclusive con ustedes por medio de la sintonía que se tiene y prácticamente la educación continua, persistente sobre las enfermedades psiquiátricas. No en este momento, hemos estado en otros desastres. Y lo importante en esto es generar equipos de trabajo. Ahora actualmente, así como hay múltiples causas y ahora una más, el COVID y la cuarentena, son multicausales las enfermedades emocionales. Y esta multicausalidad nos lleva también a la intervención multimodal. Entonces aquí viene generar equipos de trabajo, ¿sí? Que generar las redes de atención. Y sí tenemos una poca demanda, o sea, en el país existimos pocos psiquiatras y la población que tenemos que cubrir es bien amplia. Y por eso se ha generado un programa que viene trabajándose hace 2 años, se llama el ICE en salud mental. Es la información, es la instrucción, conocimiento y enseñanza científica académica en enfermedades psiquiátricas, de enfermedades emocionales. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para poder abordar, por ejemplo, el inadecuado manejo del luto. No hemos trabajado bien en los lutos, tenemos lutos mal resueltos. Esto nos ha llevado a profundizar más estos factores emocionales que tenemos al momento y paulatinamente es la puerta de entrada de otras patologías. No estamos trabajando bien ahora que se desarrolló y ha persistido aún más el consumo de sustancias. Ya no hablamos de farmacodependencias, hoy hablamos de polifarmacodependencias. Ahora la persistencia de ya, por ejemplo, conductas obsesivas compulsivas, por ejemplo, con respecto a la limpieza, y otro de los temores que tenemos es las conductas evitativas. Hoy también, igual que en otras partes del mundo, se está trabajando en la clínica de la soledad, ¿sí? Y esto va a afrontar realmente para aquellas personas que viven aisladas y el temor y miedo. Y hay otra cosa importante, el COVID se prolongó y se prolongará todavía mucho más. No debemos manejar nosotros con una alta médica, ¿sí? Sino también debemos manejarnos con una alta epidemiológica. No es lo mismo una estabilidad, una recuperación de una enfermedad emocional o psiquiátrica. La idea es la reinserción casi total de la sintomatología que tenía inicialmente. Y hay medidas generales y medidas específicas. Dentro de las medidas generales hablamos, por ejemplo, de la interrupción del pensamiento, hacer actividades distintas. Escuchaba a la doctora Paz que había una de estas que realmente, sí, hacer medidas y rutinas que sean convenientes y las que me gusten y las que las quiero continuar haciendo, ¿sí? Con respecto a hay que realizar actividades físicas. O sea, yo siempre les digo actividades físicas recreativas, lo que a mí me gusta, y las actividades de ejercicio, y eso se explotar de acuerdo a cada una de nuestras propias destrezas. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra, hay un síndrome ahora
que se llama el tiempo sentado. Ujú. Sí, son las actividades de que nosotros pasamos sentados en la casa, atrás de las computadoras, viendo la televisión o viendo atrás de una ventana y no hacemos nada. Esto se llama sedentarismo. Antes del COVID-19, el sedentarismo era un factor de riesgo, sumado a otros más para enfermedades cardiovasculares y enfermedades psiquiátricas. Hoy nuestros mecanismos de defensa están más prendidos, por lo tanto los estresores ambientales son más intensos y como tal tenemos que educar y enseñar a todos los niveles, y ahora salud mental, que es el mega equipo y es el equipo que tenemos, todos estamos hablando el mismo idioma, es integrarnos para poder orientar los procesos hacia el nivel psicofarmacológico, psicoterapéutico, porque tenemos una población que hay que recuperarla. No solamente recuperar del COVID, por favor, recuperemos la parte emocional, que a veces toma muchos años conseguirlo, y todos vivimos de temor y miedo y incertidumbre, y el miedo, tenemos dos, miedo a morir o miedo a enfermar. Entonces, aquí va la recomendación, generar nuestros equipos multimodales para una buena atención y una buena orientación y el abordaje terapéutico adecuado dependiendo de cada uno de los síntomas con el psicodiagnóstico para dar el tratamiento adecuado siguiendo guías y protocolos establecidos. Doctor Camino, usted nos ha ilustrado mucho en este tema. Quisiera que profundice sobre esto del ejercicio. Decía la doctora Paz, mínimo unos 150 minutos a la semana, pero ese ejercicio implicaría no solo el ejercicio físico, que es vital para el mantenimiento en el estilo de vida, sino también el ejercicio mental, cómo desarrollarlo en casa desde el comienzo con el encierro, por ejemplo. Sí, le voy a explicar. Aquí viene una cosa importante y son las premisas que siempre hablo. En docencia he hecho lo mismo y eso es lo que debemos de avanzar. Se llama dosis-respuesta y pacientes y pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna persona y ningún paciente es igual y ningún paciente responde a la misma dosis o al mismo procedimiento que otro paciente. Por eso la calificación de cada uno de los pacientes nos lleva a la instauración del tratamiento adecuado. No todos somos sinónimos y hay que hablar realmente de esta manera. No es lo mismo una actividad física que el ejercicio. La actividad física son movimientos que pueden ser movimientos pausados, movimientos sin realizar actividad muy intensa, ¿sí? Que nos hace consumir algo de energía que tiene que ver con el metabolismo. Por ejemplo, hacer caminatas dentro del propio hogar, cambios de ambiente de una habitación a otra, el levantarnos cada 30 minutos y volvernos a sentar. Eso viene para los maestros. Estar sentado en la computadora 8 horas, por lo menos hacer pausas y por lo menos una caminata en el mismo espacio que les ayudará muchísimo para la actividad física. Y esto con respecto, que no es sinónimo, el ejercicio. Y el ejercicio, como la traducción lo dice claro, es un gesto que tiene que ver con las destrezas. A mí me gusta el básquetbol, entonces yo voy a hacer un ejercicio, pero voy a hacer lo que me agrada y voy a explotar al 100 bueno, un partido de básquetbol. La gente, la caminata, las actividades de ciclismo. No sé si usted se ha fijado los domingos en los ciclos paseos o en los parques grandes. Es la cantidad de personas que salimos o salen en bicicleta a dar, no hay por dónde caminar. Hay gente que sale a trotar. Entonces, explotemos nuestras propias destrezas. Y lo otro, manejémonos siempre una cosa importante, que es lo que hemos hecho, los espacios saludables. Y un espacio saludable es realmente el tener el acercamiento con las familias, con el entorno, estar comunicados con el entorno. Y uno de los principales problemas que vimos realmente, y lo decía la doctora Paz, realmente el primer trimestre o el primer año, primero 6 meses de la cuarentena, cuando apareció el COVID, lo que más nos llevó a enfermar fue la incertidumbre y la desinformación. Y desde ahí nosotros, como trabajadores que somos de la salud mental, ya se comenzó a abordar, porque el Ecuador ha tenido 1 millón de desastres. Hemos hecho y hemos hablado por este medio las guerras, la violencia, la inseguridad, hemos hablado por mucho tiempo la delincuencia. Esos desastres, hoy tenemos uno más grande que es este. Entonces, hipotéticamente, los ecuatorianos estábamos algo preparados para esto, pero no estábamos preparados para el tiempo y la prolongación de este desastre. Doctor Camino, ¿cuán importante es pasar más tiempo ocupado que preocupado a la mente?
Bueno, por lo menos yo les llamo, es una cosa importante la interrupción del pensamiento, que si yo estoy en este momento pensando qué va a ser el futuro del mundo, lo que puedo hacer es interrumpir el pensamiento y haciendo una actividad distinta. Le pongo ejemplo tonto que yo siempre lo pongo, salgo en este momento y me siento en la vereda, hasta viendo lo que pasa, o me chupo un helado, o hago una actividad. Tal es así que criollamente, mucha gente ha comenzado a utilizar esto que tenemos ahora, la parte audiovisual. Por eso vemos que en ciertos programas de televisión y ciertas que tienen muchos capítulos, están copados de asistentes y participantes. Entonces, eso interrumpe otra actividad, pero nosotros interrumpimos con otras actividades. Para que no esto tampoco no sea en algún momento generador de tensión y un nuevo acontecimiento que podría nuevamente exacerbar la sintomatología. Doctora Clara Paz, ¿qué lecciones nos deja esta pandemia que además estar conscientes que continúa en el planeta? Okay. Justo antes de responder a la pregunta, quería como retomar un tema que nos comenta el doctor Camino, que creo que es bastante relevante y también se asocia con una de las investigaciones que hicimos, y es que definitivamente el tiempo, o sea, hay que ocuparnos, ¿no? Es importante ocuparnos, claro, como dice el doctor Camino, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde lo que le guste. Sin embargo, también hemos visto que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre ocupar el tiempo bien tras la pantalla, con hobbies frente a una pantalla, ¿no? Como es lo que dice el doctor Camino, ver series, ver películas, ver las redes sociales, en comparación a hobbies que tienen que ver con otro tipo de actividades que no implica el uso de una pantalla, no sé, cómo hacer cerámica, pintar, leer, ¿no? Que son diferentes. Lo que nosotros... Si me permite, doctora Paz, a propósito de este tema muy interesante, incluso en el tema de especialmente los niños, ir a estos juegos que a veces vuelven adicciones del Fortnite y otros. Exacto. Parece ser que lo que tenemos algunos datos, lo que nos indica es que las personas que hacen este tipo de, digamos que gastan su tiempo o usan su tiempo para actividades con las pantallas versus las personas que las usan para actividades sin las pantallas, parece ser que las personas que usan más su tiempo para las actividades sin pantallas, como estas, como pintar y otras, tienen mayor bienestar psicológico, y eso se evidencia con una mayor satisfacción en sus relaciones, con sus relaciones interpersonales, mayor satisfacción con su trabajo, mayor satisfacción con su familia y con el tiempo de ocio, ¿no? Entonces, parece ser que sí es relevante diferenciar en qué nos ocupamos, ¿no? Ocuparnos en el uso o en tareas que están frente a una pantalla sí también pueden provocarnos, parece ser, mayor estrés que el ocuparnos en otro tipo de actividades de ocio. Así que sí se podría ser relevante tener en cuenta esto. Y como usted bien menciona, Miguel, podríamos también hacer esto, trasladar a los niños. El estudio que hicimos nosotros es solo con adultos, ¿no? Pero probablemente también es algo que se replica en los niños, ¿no? Que necesitamos más datos, pero seguramente que los niños puedan tener actividades fuera de las pantallas también va a mejorar su bienestar psicológico, ¿no? Entonces, eso es relevante, por eso yo creo que el impacto del COVID-19 es amplio, ¿no? Desde muchos enfoques están ocurriendo muchas cosas, no solo a nivel de los síntomas, de cómo el virus actúa dentro del cuerpo del individuo, que también hay evidencia de que puede traer algunos problemas neuropsicológicos, pero también para en sí las transformaciones sociales que están ocurriendo a partir de tener que vivir con el virus, ¿no? Entonces, estamos viviendo un periodo de cambio con muchas transformaciones y a la que los individuos tienen que adaptarse. Por ahora estamos con estos síntomas reactivos a la adaptación, pero iremos viendo con el transcurso del tiempo cómo van evolucionando y seguramente ya vamos a poder determinar patrones y poder determinar a qué síntomas hay que darles mayor atención
según las características de la población. Pero eso sí, estamos en transformación y tenemos que ir revisando nuestra evidencia durante los diferentes periodos que vamos viviendo. Doctor Armando Camino, esta pandemia que va a cumplir 2 años, al menos en el Ecuador desde marzo 2020, nos cambió la vida. ¿Qué recomendaciones formularía en esta etapa cuando tratamos de avanzar con la vacunación, pero hay etapas como la actual, en donde ha habido un repunte de contagios y ha obligado a más limitaciones? Por favor, su audio. A ver, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y hemos recomendado ya, primero tenemos que cultivar las mejores o mejorar las relaciones familiares y amigos. Tal es así que esta cuarentena y estos recontagios lo que nos lleva es a replegarnos y comenzar nosotros a aislarnos por el temor y miedo al contagio. Porque todavía no tenemos una información clara de todos los procesos que se va a vivir. ¿Qué va a pasar a futuro? Como lo he dicho y lo seguiré diciendo en varios medios, tenemos que reunirnos nuevamente, todos los que trabajamos en salud mental, todos los que hacemos una práctica médica pública o privada, todos los que vemos y vemos las patologías emocionales o psiquiátricas de día a día, tenemos que sentarnos a volver a redocumentar o describir la sintomatología que está primando hoy actualmente, porque muchos modelos antiguos, actualmente por lo menos es mi percepción, no son adecuados para procedimientos actuales de intervención. Tal es así que ahora hay que hacer intervenciones breves, las entrevistas son distintas, los tiempos son distintos, ha habido exacerbación ya de enfermedades psiquiátricas preexistentes. Les dije hace un momento atrás, ya aparecieron enfermedades raras de psiquiatría, han mutado, aumento de los cuadros ansioso-depresivos, el riesgo y vulnerabilidad suicida está más alto. Hablamos de la instauración, ya tenemos de estrés postraumático, estamos hablando de pacientes psicóticos, inclusive por falta de medicación se descompensan. Entonces hablamos ya de un montón de condiciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Conocer y hablar realmente de la sintomatología que tenemos cada uno de nosotros en este momento para poder intervenir y tener esa idea que se llama el estigma, de ese estigma que se tiene con la salud mental, con el estigma de lo que tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Y ese sesgo que existe también con respecto a la información. Tenemos que tener información clara para advertir y documentar, para que verdaderamente tanto las autoridades como los inclusive colegas, no solamente de nuestra especialidad, sino de otras especialidades, sepan que realmente el proceso de enlace sirve muchísimo para dar un proceso de tratamiento. Le voy a poner un ejemplo. Hay varios papers y trabajos de investigaciones que dicen que la utilización de antidepresivos por una acción en una área específica que se llama el cortisol, que está en suprarrenales, mejoran el sistema inmunológico. Y tal es así que en Europa sugieren a aquellos pacientes que les ha dado COVID o a aquellos pacientes que están en tratamiento en UCI, ya se utilizan antidepresivos. O sea, todo lo que tiene que ver en un proceso, y yo estoy que estamos comenzando nuevamente a nacer realmente, tenemos que comenzar a ver qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que va apareciendo y qué es lo que podemos poner en práctica. El Ecuador es un país maravilloso, somos un país pequeño, pero es un país muy operativo en lo que tiene que ver con el tratamiento en salud. Entonces, esa medicina, escuchaba un término a los años a la doctora Paz, evidencia. Nuestra evidencia es bien amplia. El único problema que tenemos en el Ecuador es que tenemos dificultad para escribir. Pero si nosotros documentaríamos lo que pasa en el Ecuador y lo que hemos hecho, tendríamos un gran impacto a nivel mundial. Tal es así que en marzo, abril y mayo, los ecuatorianos éramos invitados, principalmente en Sudamérica, a hablar qué era el abordaje que estábamos haciendo nosotros por intervención en salud mental, en psiquiatría, a otros países. No olvidemos que el primer trimestre del Ecuador era el número 1 en contagios y mortalidad por COVID. Entonces teníamos una experiencia bárbara. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora reeducar nuestros equipos, nuestras redes, capacitarnos, siempre estar investigando, transmitiendo, educando y formando, para que poder todos hablar el mismo lenguaje en bien de la población y en bien de nosotros. Bien, muchas gracias por ilustrar, por abordar este eje diferente que a veces no nos preocupamos de la salud mental a propósito de los problemas psicológicos y la depresión en la población ecuatoriana,
producto y agudizado por esta pandemia y este encerramiento. A la doctora Clara Paz y al doctor Armando Camino, muchas gracias, muy amables, y seguiremos hablando porque no podemos descuidarnos de la salud mental. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pronto encuentro. Gracias, buen día para todos. Muy amables. Dale. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:23 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con un tema recurrente, un tema importante que no podemos pasar por alto desde la sociedad: la violencia contra la mujer en la política. Invitadas, Luz Elena Conoma, concejal de Quito, y la ex concejal Daniela Chacón. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que la petición que tú hiciste se cumplió y en poco tiempo. Gracias, Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. ¿Recibes ya en tu celular todos los beneficios que te da la empresa eléctrica Quito? Si no es así, actualiza tus datos ahora en las agencias de atención al cliente o en nuestra página web www.eeq.com.es. Y te enviaremos notificaciones de mantenimientos en tu sector o de cuánto y cuándo cancelar tu planilla de consumo. Actualízate ya, Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. En mi casa mando yo y en el carro también. Juan, tú vas adelante poniendo música. Nada de bachata, por favor. Carlitos, al car seat. Olivia, no subas con comida. Y tú, Rocco, deja ese hueso. Bueno, puedes traerlo. Tú decides. Suzuki SX4 S-Cross.